Niños y niñas de tercero año básico. Esta es la actividad 7, en la que vamos a demostrar que ustedes van a comprender la relación que existe entre las figuras 3D y 2D. ¿Cómo? Construyendo una 3D a partir de una red o plantilla o desplegando la figura. Muy bien, observemos esta imagen en donde vamos a poder determinar cuáles son las figuras 2D y los cuerpos 3D que se presentan. Bien, entonces en los 2D podemos observar los cuadros, ¿verdad? Podemos observar el espejo que está atrás. Y como cuerpos 3D podemos saber que están las cajas, ¿cierto? El mueble, donde están las plantas y los libros, es un cuerpo 3D. También los libros pueden ser cuerpos 3D. Imagínense que el joven que estaba ahí guardando las cajas necesita más cajas. Entonces, como ya se le acabaron, se le ocurre la idea de poder desarmar una caja que ya tiene para poder construir otras. Entonces, fíjense, primero tiene láminas de cartón, es decir, tiene objetos 2D, planos, y los quiere transformar en cuerpos 3D. Entonces, al desarmar la caja, ¿qué es lo que él observa? Exactamente. Observa 6 cuadrados iguales, que al plegarlos, al doblarlos, van a formar el cuerpo 3D. Entonces, fíjense, la caja tenía 6 cuadrados del mismo tamaño. Por eso hemos puesto ahí por 6. Ahora a él se le ocurrió la idea de construir pirámides. Entonces fíjense, para construir pirámides, él debiese ocupar esta red en la que presenta un cuadrado como base y 4 triángulos a su alrededor, los cuales al doblar y al juntar van a formar la pirámide que él necesita. Entonces, ¿cuáles son las figuras 2D? Las figuras 2D son aquellas que tienen largo y ancho. Fíjense en esta carta. Tiene un largo y un ancho. ¿Cuáles son las figuras 2D? Bueno, ustedes ya la conocen desde hace muchos años. El círculo, el rectángulo, el triángulo, el óvalo, el cuadrado, ¿verdad? El pentágono, el hexágono. A ellas las llamamos 2D porque tienen solo 2 dimensiones. Tienen un largo y un ancho, es decir, son planas. Y los cuerpos 3D, estos tienen 3 dimensiones. El largo, el ancho, que también lo tenían los 2D, pero se le agrega el tercero, el fondo. Y eso la hace tener cuerpo, tener un volumen. Aquí tenemos el cubo, el cono, el cilindro, la pirámide y el paralelepípedo. Pero fíjense que para construir un cubo 3D necesitamos las figuras 2D. Para construir un cono necesitamos un círculo para su base y para su cara curva vamos a necesitar un triángulo con un pliegue ovalado abajo. Fíjense que para el cilindro vamos a necesitar 2 círculos, es decir, 2 figuras 2D, más un rectángulo largo para dar cuerpo e irnos por el contorno de los círculos formando el cuerpo del cilindro. Para la pirámide necesitaríamos un cuadrado y 4 triángulos. Para el paralelepípedo, ¿qué necesitaríamos? En este caso necesitaríamos 2 cuadrados y 4 rectángulos para unirlos todos formando el cuerpo. Algunas de las características de los cuerpos 3D. Todos los cuerpos 3D tienen caras. Algunas pueden ser planas o todas tenerlas planas, como en el caso de la pirámide, o algunos cuerpos pueden tener caras planas y curva, como el cilindro. Tiene 2 caras planas en forma de círculo y tiene una cara curva, ¿verdad? Esa cara curva le permite a él rodar. No así en el caso de esta pirámide, porque tiene todas sus caras planas. Bien, aparte de caras, los cuerpos 3D también tienen aristas, que son unos pliegues o unas líneas donde se juntan 2 caras 2D. Esta unión se hace por medio de una arista.
Entonces en la pirámide, fíjense que vemos solo aristas rectas. En cambio en el cilindro vemos aristas curvas, que es donde plegamos el rectángulo con el círculo. Formamos, al plegar, al juntar los dos círculos con el rectángulo, nos queda una arista curva arriba y una arista curva abajo. Bien, otro elemento que tienen los cuerpos 3D son los vértices, que son las uniones de las aristas. Fíjense que en la pirámide, arriba hay un vértice que se formó con la unión de 4 aristas. Entonces, ese vértice es el quinto vértice de la pirámide. Los otros 4 vértices están uno en cada punta abajo en el cuadrado. Fíjense en el cilindro. El cilindro no tiene vértices. Lo mismo pasa con la esfera. Tampoco tiene vértices. Muy bien. En esta primera actividad te voy a pedir que busques una caja pequeña de medicamento como de remedio. Luego te pido que la desarmes y observes las figuras 2D que se obtienen de esta caja. En el punto 3, luego de ya haberlas observado, vas a mencionar cuáles son las figuras 2D que tiene esa caja. Por ejemplo, puede tener rectángulos, pero quizás no todos los rectángulos son del mismo tamaño. Entonces tú vas a describir, tiene 2 rectángulos grandes o 2 rectángulos pequeños, o todos los rectángulos son iguales, etc. O tiene cuadrados y rectángulos, o las caras 2D que tiene son solo cuadrados. Todo va a depender de tu caja. Y además me indiques la cantidad de ellas que conforman tu caja. Si tiene 6, si tiene 4, si tiene 8, dependiendo de tu caja. Luego, indica la cantidad de caras totales. Es decir, todas las caras del cuerpo geométrico. Cuántos vértices tiene y cuántas aristas contiene tu caja. Bien. Y como actividad 2 voy a pedir que busques 5 objetos y los recortes. Bien. Tiene que ser un cubo, un cono, un paralelepípedo, una pirámide y un cilindro. A cada uno de ellos los vas a asignar un lugar en la tabla, como se muestra a continuación. Bien. Lo vas a pegar en la primera columna de la tabla y luego vas a dibujar la red que permite armar este cuerpo geométrico. Por ejemplo, yo puse ahí un tarro de pintura. Sé que el tarro de pintura necesita 2 círculos, porque yo puedo observar que el tarro tiene un círculo arriba y un círculo abajo. Y además tiene un rectángulo que permite formar el cuerpo. Las caras 2D y la cantidad, es decir, tiene 2 círculos y un rectángulo. Vértices no tiene y aristas son 2 aristas curvas. Bien, luego tú vas a pegar otro objeto, que por ejemplo puede ser una caja de medicamentos, y vas a dibujar su red, es decir, vas a dibujar las figuras 2D que la componen. Luego vas a ir completando con cómo son esas figuras 2D en la cantidad de caras 2D, vas a contabilizar cómo son esas figuras y cuáles son esas figuras, la cantidad de ellas, luego los vértices y las aristas. Muy bien, ahora ya sabes qué hacer, entonces espero tu trabajo. Adiós.